Aquí hay algo muy valioso en este capítulo. Bueno, todo lo que está en la Biblia es valioso. En este capítulo, normalmente los capítulos que tienen para entregarnos algo muy valioso en el sentido espiritual son tomados por las personas que están bajo la ley para hablar lo contrario. Sí, curiosamente, este capítulo, sobre todo el versículo 18, versículo 20, me lo nombran constantemente para decirme lo opuesto, para decirme, mire que ahí dice, mire que, inclusive los versículos que están antes, ¿cómo nombra el pecado? Pareciera que el pecado lo estuviera colocando en obras. Sabemos que no es así, pero hay personas que leen, cuando leen, solo hay dos formas de leer la Biblia. O se lee bajo la gracia o se lee bajo la ley. El 99% de las personas que están seguras de ser cristianas porque llevan mucho tiempo asistiendo a una iglesia, porque llevan mucho tiempo de haber hecho una oración o porque llevan mucho tiempo de haberse bautizado, nada de eso hace que una persona sea salva. Pero hay personas que consideran que son salvas o que son hijos de Dios. Por eso, cuando una persona se expresa así, usted es salvo y dice, claro, yo llevo tantos años en el ministerio, siendo pastor, siendo líder. Esa persona, ¿qué es lo que está diciendo? Que es salvo por obras. No se ha dado cuenta, pero está diciendo, está ubicando la salvación en las obras. Pero cuando miramos la Biblia, no es así. Nadie puede ser salvo por obras. La salvación es únicamente por gracia. ¿Qué significa gracia? Gratis. ¿Tienes que hacer algo? ¿Es a cambio de algo que tú hagas? No. La ley sí. La ley dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Ahora que estaba leyendo este capítulo 18, me acordé de tres versículos que hoy se nombraron en la obra piadosa y aún un cuarto que no se nombró, pero que está cerquita a uno de los que se nombró. Por ejemplo, uno de los que se nombró hoy en la obra piadosa fue eh, Jeremías 2:22. Pero todavía no leamos ese. Ese dice, aunque te laves con lejía. Aunque sí, tiene que ver, ya ahorita lo vamos a, inevitablemente lo vamos a leer, porque a medida que iba mirando, me acordaba oye, eso se leyó en la obra piadosa. Entonces, otro versículo que se leyó en la obra piadosa fue uh, Juan capítulo 15, versículo 3. Ya vosotros estáis limpios, ya vosotros estáis limpios. Y hay otro, el otro está, ¿dónde? Uy, no me acuerdo dónde está el otro, pero el otro es súper importante. Jeremías, no, Jeremías ya. 2:22. ¿Cuál es el otro? Uy, se leyeron hoy tres versículos en la hora piadosa. El otro es muy importante. Eh, mm, Job 33:9. Job capítulo 33, versículo 9. Cuando Job, él mismo, vamos a leer ese en especial. Primero vamos a leer ese. Job capítulo 33:9. Job 33:9. Job 33:9. Sí, ese fue. Dice, eso es algo que dijo, o sea, que Eliú está citando que Job dijo. O sea, Eliú, ya sabemos quién es, ya hemos hablado de quién es Eliú. Pero Eliú, teniendo el mismo corazón de Dios, él resume el corazón de Job. Este es el versículo que resume lo que Eliú vio en Job. O sea, aunque Job no dijo exactamente esas palabras que Eliú está diciendo acá, que Job dijo, pero Eliú está diciendo lo que hay en el corazón de Job. Por eso dice así. Dice que Job dijo, yo soy limpio. Leamos el 8, desde el 8. De cierto tú dijiste a oídos míos y yo oí la voz de tus palabras que decían, dese cuenta, esto salió del corazón de Job. Todo el tiempo, no sé si ustedes se acuerdan, por ejemplo, cuando fueron metidos al horno tres personas, Sadrach, Mesad y Abednego. No sé si se acuerdan, fueron metidos tres al horno de fuego. Dicen que el horno, Nabucodonosor ordenó que el horno se calentara 7 veces más de lo normal. Tan caliente quedó el horno que las personas ataron a estos tres hebreos, pero les pusieron esos nombres, Sadrach, Mesad y Abednego, y los ataron, les envolvieron en pitas, así en pitas, en lazos, los amarraron bien y las personas, para poderlos meter al horno, tuvieron que cargarlos. O sea, quedaron tan amarrados que no podían ni caminar, entonces los cargaron. Y las personas que los cargaron, cuando se acercaron al horno para tirarlos, ellos murieron. Los que se acercaron al horno a tirarlo murieron. O sea, estaba tan caliente
que no era necesario que entrara al horno un ser humano, no era necesario entrar, solamente con aproximarse ya la temperatura era suficiente para matar a un ser humano. Ustedes han tocado, cuando una olla está caliente y ustedes quieren saber si ya está caliente, digamos la tenían en la nevera, pero ustedes quieren saber si ya está caliente, ustedes le acercan la mano, no la tocan, sino uno le acerca la mano y uno siente si ya está caliente, ya está. Pues sin tocarla, uno dice ya está caliente. Así en el horno, los que llevaban a Sadrach, Mesach y Abednego, a la hora de tirarlos, ellos sus vestidos, todo, ellos murieron. Pero los vestidos, nombré los vestidos, pero de los que tiraron, los tres que entraron al horno, ellos, sus vestidos ni siquiera sus vestidos sufrieron por el fuego del horno. Entonces, cuando veían caminando a cuatro. Sí. ¿Cuántos tiraron? Tiraron tres. Tres tiraron al horno, pero habían cuatro. Algo similar pasa exactamente, y sabemos quién es ese cuarto, algo similar pasa acá con Job. Si ustedes leen el libro de Job, Job estaba sentado y estaban sus tres amigos. Tres. Igual que en el horno de fuego, habían tres. Pero aquí hay un cuarto que escuchó atentamente el corazón de Job. Hay un cuarto que escuchó lo que había en el corazón de Job. No solo porque Job hubiera dicho, sino porque estaba en el corazón de él. Pero ese cuarto, cuando ustedes leen todo el libro de Job, ese cuarto solamente aparece en el capítulo 32. Antes, ¿dónde estaba ese cuarto? Sí, cuando ustedes leen ese cuarto, ¿dónde estaba? ¿No eran tres los amigos? Hay gente que queda ahí confusa. No entendí, porque todo el libro de Job habla de que sus tres amigos, amigas. Pero ¿por qué aparece un cuarto? Es lo mismo que en el horno de fuego. ¿Por qué aparece un cuarto? Todo el mundo sabe quién es ese cuarto en el horno de fuego, pero lo que casi nadie enseña, y esto ni siquiera el ChatGPT lo sabe, ustedes le pueden enseñar al ChatGPT. Si ustedes le dicen, entonces el ChatGPT se actualiza y empieza a transmitir. Entonces, ¿qué le pueden decir? Así como en el horno habían cuatro, fueron echados tres, pero resultó apareciendo un cuarto. Entonces, igual, acá entre los amigos de Job habían tres, pero resultó de un momento a otro apareciendo un cuarto. Los tres amigos de Job eran de edad, personas ya con canas, todos tenían ya el cabello blanco. Bueno, los que tenían cabello, no sé si todos tenían cabello, pero eran ya personas de, digamos, 70 años así. Pero apareció alguien como de 33 años. Los hermanos saben, porque ya hemos hablado exactamente sobre el libro. Hay un capítulo donde hablamos exactamente sobre el libro. Sobre todo cuando, si ustedes quieren mirar ese capítulo, nosotros leímos la Biblia en orden y estamos estudiándola en orden. Hay un momento en el cual pasamos por Job capítulo 32. Miren ese capítulo, ahí hablamos más exactamente del libro. Pero bueno, acá, este versículo, el 30, leímos el 8. Vamos a leer nuevamente el 8 y el 9. Dice el 8. De cierto, tú dijiste a oídos míos, y yo oí la voz de tus palabras que decían: yo soy limpio y sin defecto. Soy inocente y no hay maldad en mí. Entonces, el ser humano, ¿por qué no puede recibir? Hoy día que estábamos leyendo, hoy leímos el capítulo 18 de Ezequiel, donde aparece nombrándose las maldades como el ser humano las entiende. ¿El ser humano cómo entiende las maldades? A robar, tomar dinero, prestar a usura. Los que llaman en esta época gota a gota, o no, tienen diferentes nombres, ¿no? Ya, prestamistas, ese tipo de prestamistas que cobran, págame o te rompo una pierna, ese tipo de prestamistas. ¿Sí? Entonces, prestar a usura. O sea, también pidiéndonos un interés, casi que la otra persona queda esclava, pague, viviendo para el otro al que le prestó. Eso es prestar usura. Entonces, cuando una persona mira la lista que aparece ahí, la persona, hay dos puntos de vista. Si tiene el punto de vista de la ley, ¿cómo va a leer? Vea que ahí dice que es pecado, así, matar, por ejemplo. Ahí también se nombra, ¿no? En Ezequiel capítulo 18 que leímos el día de hoy, también muchos números, estoy mencionando muchos números del día. Entonces ahí también se nombra, ¿no? Matar, el asesinar. Entonces las personas, si ve que está hablando de lo que nosotros conocemos como matar, no está hablando de eso que nosotros conocemos como matar. Hace 2 días, 3 días, bueno, creo que fue el viernes, que nosotros hablamos sobre, no, fue un día por la mañana,
fue un día por la mañana, que nosotros hablamos de qué es ser bendito. ¿Sí se acuerdan? Me va a tocar hacer una pausa. Ya. Nosotros, se dieron cuenta por qué la pausa, ¿no? Es que no le quité el collar al perrito y estaba haciendo bulla y tras del hecho ladrando. Nosotros hablamos de qué es ser bendito, pero no fue hace el viernes, no, fue como que ayer por la mañana. Bendito, ¿qué es bendito y qué es maldito? Maldita las personas que leen la ley, que leen la Biblia bajo la ley. Porque ¿cómo leen? ¿Cómo leen? ¿Qué le muestran a las demás personas de la Biblia? Dios está contigo, Dios. Sí, no es que ese versículo no esté, ese versículo está en la Biblia, pero ahí dice con quién, con el justo. Esa parte no le dicen. O sea, le hacen pensar a las personas que siendo pecadoras, Dios está con ellos. Esa persona es maldita. Esa persona es maldita. Entonces uno diría, ay, pero es que el pastor en la iglesia nombra ese tipo de versículos. No es pastor. A propósito, para saber si alguien es pastor o no es pastor, nombrado, enviado por Dios, debe anunciar el Evangelio. Y las personas deben recibir el Evangelio. Si las personas no pueden recibir el Evangelio a través de él, así él lo nombre, porque él tomó apuntes y lee los apuntes, casi siempre salen con un computador leyendo lo que está ahí, los apuntes que tomaron algún seminario a lo que ellos fueron. Entonces, así lean, pero si ellos no lo tienen en el corazón está acá, ¿no? Si ellos no lo tienen en el corazón, no lo pueden transmitir. Si no lo tienen en el corazón, no pueden dar lo que ellos no tienen. La Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Quieres conocer a un líder? Si es verdadero enviado por Dios o si él mismo se convirtió en líder por Satanás. Satanás le ayudó a que fuera pastor. ¿Cómo saben la diferencia? Anuncia el Evangelio, las personas lo reciben. Por eso dice la Biblia, por sus frutos los conoceréis. Pero ¿cómo Satanás, manejando a estos ministros del diablo, cómo hace que las personas piensen que es un siervo de Dios? ¿O cómo hacen que piensen que es los frutos? Porque dice cosas lindas. Dios va a estar contigo siempre. Él siempre te va a guardar. Él te va a proteger, te va a cubrir con sus alas. Sí, esos versículos están en la Biblia. Pero esos versículos hablan del justo. Ese versículo, los pecadores, hoy leímos en el capítulo 18 de Ezequiel, ¿cuál es el camino de los pecadores? Y habla del camino. El camino del hombre, ¿cómo es? Todo camino es torcido. Ahí es donde tenemos que considerar Jeremías capítulo 2, 22. Vamos a mirar Job capítulo, Jeremías capítulo 2, versículo 22. Jeremías capítulo 2, versículo 22. Esta mañana en la hora piadosa ese versículo se mencionó. Jeremías 2:22 y vamos a leer uno más. Aparte de ese, así como el día leímos uno más, aquí también vamos a leer uno más. Jeremías 2:22 dice: aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Bueno, sé que para algunas personas es extraña, a todos los que están de Latinoamérica y oyen la palabra lejía les parece extraño. En ese momento, si hay algún hermano de España, por favor nos dice qué es lejía. en España, lejía, en España se usa esa palabra, lejía, acá no. Aquí no se usa lejía, pero en España sí es normal. Cuando digo acá me refiero a Latinoamérica. América. Toda América no se usa la palabra lejía, es una palabra que se usa en España. Ese es el líquido transparente que se usa para desinfectar. Químicamente nosotros lo llamamos hipoclorito de sodio. Hay frascos que dicen Clorox, así, pero es ese químico. ¿Es transparente o es amarillento? Así como amarillento, dependiendo la concentración. Ese líquido sabemos que es muy fuerte. Cuando una persona tiene una prenda que el mugre no le sale, lava y lava y lava y no le sale el mugre, le echa lejía. Voy a hablar con el lenguaje bíblico. Eso es Clorox, ¿no? Hipoclorito de sodio. No sé cómo se llama en diferentes países, pero creo que se reconoce por el término químico, hipoclorito de sodio. Entonces,
Pero llamémoslo como la Biblia lo llama. La Biblia lo llama lejía. Cuando una persona así tiene una prenda muy cochina, muy sucia, la ha lavado con jabón y ha refregado, tiene una mancha de chocolate. Y no le sale esa mancha de chocolate. Entonces la persona que hace, lo mete en un balde y le echa con agua. Que estando todo mojado, le echa un chorrito de lejía. Estamos usando el lenguaje, estamos hablando hoy como si fuéramos españoles. A joder, tío, le echa un poquito, un chorrito de lejía. Creo que así se suena mejor, ¿no? Lejía no se puede decir así normal. Entonces, le echa un chorrito de lejía. Le echa el chorrito de lejía y al día siguiente, esa mancha se va, la mancha no está. Entonces, ese químico, eso ha sido, a lo largo de la historia, las personas han usado ese químico la lejía, por eso aquí se nombra, ¿no? Aquí se nombra, aunque te laves con lejía, dice así, ¿no? Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Ahí es donde vamos a leer el versículo siguiente. ¿Cómo puedes decir, no soy inmunda? Nunca anduve tras los Baales. ¿Cómo puedes decir eso? ¿Cómo puedes decir que no eres inmundo? Bueno, aquí está hablando en especial de la población, pero por eso usa el término femenino, pero está hablando de todos nosotros. ¿Cómo puedes decir que no eres inmundo y que nunca anduviste tras los Baales? Aquí lo traduje, ¿no? ¿Cómo puedes decir que eres inmunda y nunca anduve tras los Baales? Es una pregunta. Y luego miren cómo da la respuesta. Mira tu proceder en el valle. Conoce lo que has hecho, dromedaria ligera que tuerce su camino. Por eso les dije que a medida que iba leyendo Ezequiel capítulo 18 me sorprendí, porque se iba, o sea, preciso los versos. El pastor que hoy compartió, él no es que nos hayamos puesto de acuerdo, no es que él sepa que yo iba a compartir, ni siquiera él sabía si era yo el que iba a compartir hoy, o si iba a compartir Jason, o el hermano Álvaro, o no sabía. Pero creo que se va a apagar. Creo que se va a apagar. No sé si me están viendo. Creo que nos va a tocar terminar así a las bravas, porque ya la pantalla se oscureció. Entonces voy a orar, no sé si ustedes me estén viendo, pero vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos permites para considerar tu palabra. Nada es coincidencia. ¿Cómo es posible? Así que, sin ponernos de acuerdo, sin habernos puesto de acuerdo, lo que esta mañana se compartió en la hora piadosa, todos los versículos que se compartieron fueron tres. Esos tres versículos y los que estaban cerquita los teníamos que leer hoy porque tienen que ver con Ezequiel capítulo 18. Padre, para ti, sabemos, tú tienes todo bajo control. El Espíritu es el mismo, el Espíritu que está en el pastor que hoy compartió en la hora piadosa, es el mismo Espíritu que a través de este en vivo transmite. No es hombre, no somos nada, nosotros no somos nada, pero tenemos el Espíritu. Somos hijos tuyos. Me refiero, humanamente no somos nada, pero delante de ti ahora somos hijos tuyos por tu misericordia. Somos instrumentos tuyos. Padre, permite que las personas que hoy alcanzaron a escuchar, no sé si puedan percibir este corazón de gozo que hay en nosotros al ver cómo Dios está hablando el mismo tema, está hablando para el día de hoy. Es un mismo tema. Permite que las personas así meditando sobre la palabra se den cuenta sobre sus caminos. La última palabra que íbamos a alcanzar a hablar es sobre nuestros caminos. En Ezequiel capítulo 18 se habla del camino de nosotros. Se habla varias veces del camino, el camino, el camino. El camino del ser humano, sabemos, todo camino del ser humano va en sentido opuesto al de Dios. Permite que las personas así meditando sobre esta palabra que hemos considerado el día de hoy se den cuenta conforme a la Biblia, que hemos estado alejándonos de Dios. La única forma de que alguien pueda volverse a Dios es que se dé cuenta que estaba caminando en sentido opuesto y que lo pueda ver en sentido espiritual, no que lo vea en sentido humano. En sentido humano solo vería obras, pero ese capítulo no está hablando así, ese capítulo tiene un sentido espiritual. Nadie puede ser limpio del pecado, nadie puede ser limpio del pecado por su esfuerzo, y tampoco nadie va a llevar el pecado de otra persona, no, porque el único que va a quitar el pecado ya lo quitó, nuestro Señor Jesucristo. Ningún ser humano podía hacer eso. Gracias, Padre, hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos.
No sé si está prendido, no sé si oré y ustedes me vieron, que yo no veo, la pantalla está negra. Pero si me están viendo, nos vemos. Chao.